Listo. Muchas gracias. Ah, mira, tu función no está. Ya sabes. Listo, muchas gracias. Muy buenos días, diputada, muy buenos días, compañeras y compañeros de medios de comunicación, al staff del equipo legislativo de eventos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, martes 12 de noviembre, en una reunión o de acercamiento con los medios de información. En el objetivo principal de esta rueda de prensa es la parte principal es acercar obviamente a la ciudadanía la información de lo que está aconteciendo en el Congreso del Estado, particularmente convencidos en que la información o informar es el arte también de rendir cuentas. Comentarles tres grandes temas. El primero, pues los avances que hemos tenido en el Congreso del Estado en esta 64 legislatura. Segundo tema, pues platicarles de los procesos que están en curso y desde luego lo que es la agenda legislativa hacia adelante. Me acompaña la diputada Mayrani Peña, vicepresidenta de la mesa directiva. Muy buenos días a todas y a todos nuevamente. Bien, un punto importante informarles es que este Congreso, la 64 legislatura, arrancó con mucha actividad, y algunos datos importantes para su conocimiento es de que pues llevamos ya más de 24 sesiones realizadas en estos del 1 de septiembre a la fecha. Se han hecho más de 38 reuniones de comisiones. El Congreso del Estado tiene 33 comisiones, ya se han instalado 26 de las 33, pero las 33 ya han sido definidas con sus respectivos integrantes. También se han presentado 6 iniciativas de ley, 33 decretos, 2 iniciativas con puntos de acuerdo, 11 exhortos, 6 dictámenes, se han aprobado 10 minutas de reformas constitucionales y 34 posicionamientos presentados. Esto es importante mencionar porque la actividad legislativa es esencial para la vida pública de nuestro Estado y particularmente lo que se ha estado planteando con respecto a las reformas constitucionales. Sí quiero dejar muy claro que desde la mesa directiva, particularmente la presidencia, cada uno de los procesos en los que se han sometido a discusión y aprobación del Pleno del Congreso, las minutas de reformas constitucionales que llevamos un acumulado de 10, todos han sido con estricto apego a la normatividad que nos rige la ley orgánica del Congreso del Estado de Sonora. En ningún momento se ha violentado el proceso. Entiendo que puede haber inconformidades con algunos compañeros y compañeras que pues han manifestado lo contrario. Sin embargo, yo les puedo asegurar que en la revisión estricta de las convocatorias siempre ha sido con apego a la ley orgánica del Congreso. Y eso ha facilitado que el Estado de Sonora esté a la vanguardia también, como en el resto del país, en cuanto a las autorizaciones o las discusiones y aprobaciones de reformas constitucionales. Tradicionalmente, Sonora no destacaba en la política nacional en cuanto a las reformas a la Constitución. Y el hecho de que ahora el Estado de Sonora, particularmente nosotros en el Congreso del Estado, estemos impulsando la discusión para tratar en este recinto las reformas de carácter constitucional que profundizan la transformación y que anclan el segundo piso de la transformación, pues desde luego es un punto importante que ha provocado que el Estado de Sonora esté ahora en cada una de las minutas de reformas constitucionales dentro de los primeros estados a nivel nacional que discuten y en su caso aprueban también estas minutas. Desde la reforma judicial, que fue la primera que se discutió y se aprobó aquí en el Estado el 12 de septiembre, la reforma a pueblos indígenas y afromexicanos, la reforma constitucional respectiva a la Guardia Nacional, la reforma relacionada a los salarios mínimos, la reforma constitucional relacionada a ferrocarriles, la reforma constitucional relacionada a aspectos de energía, la reforma constitucional con respecto a la inimpugnabilidad de reformas constitucionales o la llamada supremacía constitucional, también la reforma constitucional en materia de bienestar, la reforma constitucional en materia de vivienda y recientemente la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva. En una amplia cantidad de estas iniciativas también se han logrado consensos en el Congreso del Estado y eso habla de que las iniciativas que está planteando la transformación también en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que tienen una esencia de profundizar el acceso a los derechos
de las y los mexicanos. Desde el Congreso respaldamos de manera unánime también esas discusiones. Desde luego en otras iniciativas o reformas constitucionales han habido diferencias que se han dejado ver en el debate del Congreso. Y eso es importante mencionarlo porque esta presidencia tiene la convicción de salvaguardar siempre las libertades en las discusiones que se llevan aquí en el Pleno. Ningún diputado o ninguna diputada pudiera poner alguna queja de que en el transcurso de las 24 sesiones que hemos tenido a lo largo de esta 64 legislatura, pues haya sido negada el uso de la voz. Por lo contrario, se ha promovido que exista el debate y esa es una de las responsabilidades de la presidencia de este legislativo. Informar a ustedes que en la agenda legislativa tenemos temas importantes. El día de hoy, en la sala del Pleno, se va a discutir las diferentes candidaturas a ocupar las posiciones de órganos internos de control del Tribunal Estatal Electoral, del Instituto Estatal Electoral y de la Fiscalía, y posteriormente por la tarde a quienes hayan sido electas las personas se les tomará protesta conforme al procedimiento que marca la normatividad. También comentarles que está en proceso la revisión de la medalla o la presea del poderío de las mujeres sonorenses, antes de que finalice este mes del 30 de noviembre a través de la Comisión de Equidad de Género, que es la que ha estado organizando la convocatoria y revisando desde luego los perfiles que han sido postulados para esta presea, tendrán a bien hacer la postulación y para su votación. Y finalmente también está en curso el Parlamento para la Inclusión de Personas con Discapacidad, que organiza la Comisión de Grupos Vulnerables y que tiene la intención de fomentar la participación de la sociedad civil de manera organizada para plantear una agenda legislativa en materia de discapacidad, lo cual se llevará a cabo el próximo 4 de diciembre. Informar a ustedes que este viernes se presentará por parte del Gobierno del Estado el paquete presupuestario 2025, el cual deberá ser aprobado antes del 15 de diciembre de este año, que es el último día de la sesión ordinaria de esta legislatura. Como pueden ver, parte importante de este ejercicio es que han habido bastantes actividades en el Congreso. No solamente la instalación de las comisiones o la definición e instalación de las comisiones, que en tiempo récord, prácticamente en mes y medio de haberse instalado la legislatura, logramos los consensos políticos hacia el interior del Congreso a través de diferentes grupos parlamentarios, de tal suerte que todas las comisiones estén definidas y están en proceso de instalarse. También el hecho de que el Congreso del Estado esté participando de manera activa en la discusión y aprobación de las minutas a nivel nacional, que traen desde luego la connotación de transformar al país, y Sonora está en la punta de lanza en las autorizaciones de estas reformas. Y eso es un mensaje muy importante porque no se rezaga el Congreso, no se rezaga la discusión como típicamente se le criticaba a la legislatura local, de que pues prácticamente las reformas constitucionales llegaban a Sonora pues ya aprobadas, ya autorizadas y pues de paso ya Sonora tenía que implementarlas. Ahora es el Congreso del Estado el que está tomando también la iniciativa de lo antes posible discutir en tiempo y forma estas minutas, ya sea que lleguen por el Senado de la República o por la Cámara de Diputados. Y hacia adelante estarán llegando otras minutas que estamos atentos para sus respectivas sesiones. El Congreso del Estado estamos obviamente monitoreando con el área jurídica y en coordinación con las cámaras de diputados y la Cámara de Senadores las próximas minutas que particularmente son de interés por la ley que se aprobó aquí en el Estado de Sonora, que es la Ley de Protección y Bienestar Animal. Hoy en la Cámara de Diputados se está discutiendo el dictamen de la reforma constitucional. También se está discutiendo en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que tiene que ver con la simplificación administrativa y la desaparición de órganos autónomos. En el Senado se está discutiendo la reforma en materia de seguridad y también la reforma que tiene que ver la ampliación de los criterios para lo que es prisión preventiva oficiosa. Entonces estaremos atentos a esa recepción y particularmente dándole seguimiento a la agenda legislativa de aquí al cierre de año. ¿Qué es lo que viene para noviembre? Particularmente el día de hoy, la elección de los titulares de los órganos internos de control, que ya mencioné, que son 3. Corresponde a este Poder Legislativo votar en pleno con la mayoría para cada una de estas 3 posiciones.
El jueves 14, eso es el 12 de noviembre, jueves 14 de noviembre, este congreso se va a trasladar a Álamos, en el contexto de la celebración de una efeméride cívica importante para nuestro estado, que hace 200 años se constituyó el gran estado de Centro Occidente, y la ciudad de Álamos, en ese año de 1824, en mayo de 1824, se crea el gran estado de Centro de Occidente, en el cual formaban parte Sonora y Sinaloa. Posteriormente, en septiembre de ese año de 1824, se instala el constituyente, el legislativo de aquel estado, y en las semanas siguientes o las semanas posteriores a su instalación sesionó en Álamos, porque en aquel entonces pues, la capital se estuvo trasladando entre las ciudades de El Fuerte, Concordia en Sinaloa y también Álamos. Entonces, en ese contexto es que el Congreso del Estado tuvo a bien autorizar que sesionemos de manera oficial el próximo 14 de noviembre en Álamos, y desde luego con una gran organización y con nuestra anfitriona, la diputada Claudia Burs, que es diputada por el Distrito 21 de Guatabampo y Álamos y otros municipios, quien pues está de manera íntimamente trabajando con el área de eventos aquí en el Congreso para que podamos tener actividades ese día por el contexto de esa conmemoración. El viernes 15 de noviembre a las 10 de la mañana se estima la hora aproximada en que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Gobierno asistirán a este recinto a presentar el paquete presupuestal del Gobierno del Estado para 2025. Y de aquí, de esa fecha al 15 de diciembre es cuando viene la discusión en la Comisión de Hacienda y posteriormente los dictámenes que se tengan que hacer para su discusión y aprobación por parte del Pleno antes de que termine este periodo ordinario que termina el 15 de diciembre. E informar a ustedes que definitivamente el trabajo que se está haciendo por parte de esta legislatura, particularmente de la mesa directiva, que es la responsabilidad de un servidor y también en asistencia con la diputada Mayrani como vicepresidenta de la mesa directiva, pues estar atentos a que las sesiones se lleven en tiempo y forma, que se discutan los temas que son de interés de las y los sonorenses y que particularmente en estas reformas constitucionales Sonora esté destacándose como uno de los estados que discute y aprueba estas minutas que consideramos son de gran transformación, particularmente con la reforma al Poder Judicial. La reforma al Poder Judicial es el ancla o es lo que finca el segundo piso de la transformación y obliga que en 180 días las entidades federativas deben hacer sus propias reformas. Eso implica que en la parte del estado de Sonora, pues el tiempo está en curso y se están trabajando en el análisis de lo que nos dicta la Constitución y desde luego para tener la iniciativa a discusión en tiempo y forma también conforme lo marca los lineamientos de iniciativas de reforma constitucional aquí en el estado de Sonora. Y hacia adelante, entre esta semana y la próxima semana de reformas constitucionales, repito, estamos atentos a recibir una minuta por parte de Seguridad Pública, cuyo objetivo es consolidar la estrategia de seguridad pública y de protección a la población. La minuta que reforma la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa, que aumenta desde luego las medidas o las causas por las cuales se puede dictar prisión preventiva como medida cautelar. Desde luego la minuta que reforma la Constitución en materia administrativa, que eso también dicta la creación de la Secretaría de la Mujer, obviamente también la desaparición de órganos autónomos, y la reforma muy importante en materia de protección y cuidado bienestar animal, que ha sido una iniciativa que el 12 de septiembre en materia local se presentó aquí en el Congreso y que después tuvo modificaciones, pero eso ha dejado de ver que este Congreso está presente con este tema y que tenemos un gran interés de recibir esa minuta que reforma la Constitución en materia de protección y bienestar animal y que habremos de revisar en qué términos viene para efectos también de revisar la ley que recientemente se aprobó. Eso es en términos generales, desde luego abrir espacios a preguntas y respuestas en cuanto a estos temas de los avances en el Congreso, de las reformas constitucionales que estamos discutiendo y aprobando en el Congreso, así como la agenda legislativa que se marca en este Congreso del Estado, en esta 64 legislatura y en este primer periodo ordinario. Yo le pediría al equipo que está aquí en asistencia que nos acompañe con
con el micrófono para que podamos registrar las preguntas que los medios de información tengan. Vamos a abrir un espacio de 20 minutos aproximadamente para preguntas, previo a que arranque la sesión de las 11 de la mañana que tenemos programada para el día de hoy. Adelante. Germán, ¿verdad? Buenos días, Germán. Bien, pues la expectativa es a que el próximo viernes el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda, presente el paquete del presupuesto del 2025. Obviamente, desde el Congreso aspiramos a que el presupuesto venga en línea como se ha presentado los últimos 3 años, de un presupuesto con una visión de austeridad, un presupuesto que tiene una visión y dirección en materia de desarrollo social, un presupuesto que tiene una visión municipal también en el trabajo con los diferentes municipios. Entonces, desde luego aspiramos a que esa propuesta del presupuesto llegue en esos términos y podríamos tener certeza que así sea. El titular del Ejecutivo, el gobernador Alfonso Durazo, ha sido congruente en su actuación en materia presupuestal, provocando siempre las discusiones en cómo hacer más con menos, ser un presupuesto más eficiente y un presupuesto que definitivamente esté dirigido a atender a la población que nunca le había tocado. Generar oportunidades en el estado de Sonora derivado de los rezagos administrativos y financieros que heredó el gobernador Durazo no es una tarea menor a la cual él personalmente se ha abocado a atender y resolver, no solamente a nivel estatal, sino buscar también que a los municipios les vaya bien, de tal suerte que los presupuestos que se han ejercido, de la información que hemos visto y que está publicada y que es disponible, pues se ejerce un presupuesto con una visión municipalista, de tal suerte que ningún municipio se quede al margen del paraguas presupuestal. El presupuesto, no tenemos nosotros un conocimiento de cuál va a ser la propuesta en su materia de ley de ingresos o materia de gastos. Tendremos que esperar a cómo venga integrado la ley de ingresos y obviamente la propuesta de egresos o el presupuesto de egresos del Estado el próximo viernes. Días. Gregorio Ramírez del periódico El Policiaco y el 101.1 @FM. La pregunta es si va a continuar esta que se está presentando para que continúe este programa de becas en el estado de Sonora, que ha estado beneficiando pues a algunos alumnos. Se ha reducido la deserción, como lo ha mencionado bien el gobernador. En ese sentido también, si se va a reducir parte del presupuesto como se ha estado haciendo de manera escalonada con el Poder Legislativo, que fue como empezó este programa a funcionar aquí en el estado de Sonora. Gracias. Sí, 1.700 millones de pesos son los que se han destinado en estos 3 años de gobierno del doctor Alfonso Durazo al programa de becas, y que se presume, y lo presumimos, el programa de becas más grande en la historia del estado, más de 335,000 alumnos beneficiados. Y nosotros en el Poder Legislativo no vamos a regatear ningún recorte que vaya destinado para la educación, es prioridad. No tenemos el dato de cuánto va a ir en aumento, pero muy probablemente este programa aumente porque cada día son más los alumnos que acceden a estas convocatorias y que quieren salir beneficiados en este programa, que va de un apoyo desde los 5,000 hasta los 10,000 pesos. Estuvimos en un evento con el gobernador Alfonso Durazo hace unos días y también presumía de que se les entrega un chip con 7 gigas de internet, mensajes ilimitados y redes sociales, etcétera, porque al final los alumnos necesitan este servicio, este beneficio para poder sacar adelante sus tareas. Pero hasta ahorita 1.700 millones de pesos en los 3 años han sido destinados al programa de becas. El recorte del 50% al Congreso del Estado en la pasada legislatura fue de gran apoyo y nosotros en el Legislativo, lo repito, no vamos a regatear si de educación se trata. Gracias. Abonar a lo que
La compañera diputada ha mencionado que a nivel constitucional en el estado de Sonora el programa de becas existe, y eso significa que a los años subsecuentes en materia presupuestal el fondo de becas no puede ser reducido en los recursos que tiene asignados. Entonces, si para este año se asignaron 750, para el 2025 cuando menos tendrían que ser el mismo recurso que presente la Secretaría. Desde luego el gobernador también ha manifestado su interés de que este programa pueda crecer para el cierre de su administración en 2,000 millones de pesos. Habrá que ver la estrategia que la Secretaría de Hacienda, el Gobierno del Estado presentan en el presupuesto del próximo viernes 15 de noviembre. Adelante. Bueno, buenos días, diputado presidente. En legislaturas anteriores, los ciudadanos y los periodistas también, los que nos dedicamos a opinar, nos habíamos acostumbrado a que en el Congreso, después de el informe del gobernador, se dieran una serie de presentaciones de los diferentes miembros del gabinete que vinieran a rendir cuentas. Eran unos ejercicios muy republicanos y también muy divertidos, y quedaban mucho también para escribir, ¿no? A los que nos dedicamos a esto del periodismo. ¿Por qué ya no se da ese ejercicio? Una pregunta muy inocente. ¿Quieres comentar? ¿No? Bien, el gobierno de Alfonso Durazo ha sido un gobierno muy abierto a la información y a las ruedas de prensa, y ha llevado una conducción también en la que los secretarios estén, no cada año, sino en las diferentes ruedas de prensa tienen ellos también la oportunidad de generar sus propias ruedas de prensa y comentar al respecto, para que no sea nada más a través de que el Poder Legislativo les esté convocando. Desde luego es un área de oportunidad, y desde luego hay una relación estrecha con el Gobierno del Estado para efectos de aclarar información, particularmente lo relacionado a la cuenta pública, que se autorizó aquí el 15 de octubre. Dicho de paso, el Congreso del Estado no tuvo ninguna observación. El 15 de octubre de este año se autorizó la cuenta pública, que fue el resultado del análisis al gasto del 2023 por parte del ISAF, y en ese sentido pues mantenemos una comunicación abierta con el Gobierno del Estado para efectos de mantener reuniones de trabajo, revisar información en materia presupuestal, y desde luego confiamos en que el Gobierno del Estado está ejerciendo su presupuesto y las políticas que se ha planteado en el presupuesto de una manera adecuada, ¿no? Desde luego es una práctica que está abierta, y el Congreso pues siempre estaremos muy honrados de recibir la participación de secretarios y secretarias que tengan a venir aquí a ampliar las acciones de gobierno que llevan a cabo en cada secretaría ahí, Fernando. Adelante, Sola. Sí, sí, ¿se escucha? Ah, bueno, buenos días, diputado. Nada más ahí una precisión, diputado. Ustedes los tienen que llamar, no ellos vienen a comparecer, ¿no? Afuera del Palacio de Gobierno ahorita se están manifestando jubilados y pensionados del ISTESON, que básicamente estaba escuchando lo que decían, que quieren para allá, que para el próximo año quieren que ya se construya un hospital para derechohabientes del ISTESON, y dicen ellos, hablan de 100 millones. Recuerdo que en el desfile anterior el gobernador mencionó la posibilidad de pedir un crédito de 2,000 millones de pesos para terminar este hospital del ISTESON. Entiendo que es difícil crear para allá un hospital como lo están exigiendo, pero también entiendo que el gobernador en algún momento dijo que ya no se iba a endeudar a largo plazo, y pues tú fuiste secretario de Hacienda, entiendes perfectamente, Omar, de qué va el tema. Preguntarte si las finanzas alcanzan, si realmente han tenido contacto con el Ejecutivo, y si se ha hablado la posibilidad de tener, o sea, de pedir crédito, ¿no? Digo, en materia de presupuesto para el próximo viernes 15 de noviembre, pues sabremos cuál es la estrategia de ingresos que marque el Ejecutivo. Al día de hoy no tenemos nosotros un conocimiento. Lo que sí sabemos es que lo que está trabajando el gobernador es enderezar el barco, y en materia de pensiones también, porque hay que decirle a los pensionados y jubilados que también reconocen, la mayoría de ellos también, el esfuerzo que ha hecho el Estado para que las pensiones no se regateen. Las pensiones se pagan en tiempo y forma, no solamente las pensiones, sino también las contribuciones de los trabajadores a las que tienen derecho, que anteriormente se las regateaba la Secretaría de Hacienda y no se las mandaba al ISTESON, lo cual generaba retrasos de ISTESON con sindicatos o cajas de ahorro y préstamo, etcétera, porque no se le entregaban los recursos. Si algo ha hecho el gobernador es atender los recursos que él siempre ha dicho que no son de él,
como la nómina, es nómina a los trabajadores, los recursos de los presidentes municipales, de los alcaldes, las participaciones se han entregado en tiempo y forma, el pago de impuestos se ha hecho en tiempo y forma, la reducción de pensionados que estaban tocando la puerta en el ISSSTESON en septiembre del 2021 era superior a 3,000 personas, que habían solicitado su pensión y jubilación y que por falta de atención financiera o atención de sensibilidad política a los gobiernos anteriores desmantelaron el ISSSTESON. Llega el gobernador Alfonso Durazo y comienza a poner orden, pero también en ese poner orden lleva a cabo un proceso y un tiempo de comunicación, de ejercicio, de transparencia, de rendición de cuentas, y ahí va encaminado. Desde luego que el Estado de Sonora tiene áreas de oportunidad que requiere atender, derivado de la falta de atención de que el cúmulo de gobiernos anteriores no se habían hecho, y no se trata de llevar siempre la vista hacia atrás, sino es de lo que se está haciendo ahorita. El gobernador está haciendo o echando mano de todas las herramientas que tiene disponible en una mayor transparencia, porque incluso cuando fue la colocación del crédito en el 2022-2023 de 2,100 millones de pesos, se aclaró en ese proyecto de deuda de mediano plazo, con nombre y apellido, las obras que se iban a ejecutar. Antes pues se hacían en lo oscurito y se cambiaban los nombres y nadie se enteraba de cuáles obras iban a hacer. 110 acciones para 2,100 millones de pesos que impactaban a una cantidad de municipios y cuyas obras se concertaron con los municipios, en una suerte también de fortalecer esa visión regional. Si el Estado tiene rezagos en materia de salud en cuanto al ISSSTESON, se ha venido fortaleciendo para que no haya desabasto de medicinas, es un tema que hay que reconocer, que desde luego los pensionados y jubilados tienen interés de fortalecerse y desde luego que sus demandas se atiendan. El gobernador ha mantenido puertas abiertas y seguro alguien les ha de haber estado atendiendo ya, porque pues si algo tiene este gobierno es que del gobernador Durazo es que tiene puertas abiertas. Antes iban y se manifestaban y ahí se quedaban. Yo no veo o no he sabido de un grupo, una persona que se haya manifestado, se haya quejado que no haya sido atendida por algún funcionario o incluso el propio gobernador. Entonces estoy seguro que con respecto al tema de los servicios de salud para jubilados y pensionados, pues el Estado también tendrá que revisar el costo oportunidad de adjudicar recursos para esa obra, vis a vis adjudicarlos para otras necesidades que el Estado tiene de manera histórica, pero seguramente habrá una solución al respecto. Bueno. Adelante, por favor. Sí, me quedo con lo que comentaba la diputada Mayrani sobre que no van a regatear ningún recorte al presupuesto siempre y cuando se dedique al programa de becas de Sonora de Oportunidades, lo cual me parece muy bien. El primer año le recortaron al Congreso 400 millones de pesos, segundo creo que 600 y cachito, no recuerdo el dato. Fue un recorte bastante significativo y el Congreso siguió funcionando, nadie resultó muerto ni herido, salvo algunos medios de comunicación, pero pues ya estamos acostumbrados a la austeridad republicana, así que siguió funcionando el asunto. La pregunta es si se van a atrever o si tienen contemplado también, para hacer más democrático el asunto, meterle tijera también al presupuesto del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, donde podría salir algún recurso también para el programa de becas, no para los medios. Pues ¿sí se escucha? Al Poder Judicial, de que va a haber recorte, va a haber recorte. Esa es es la esencia de la reforma al Poder Judicial. Ya no pueden existir esos excesos. El presupuesto va a ir destinado para lo que debe de ser, para el trabajo de los jueces. A ver, no se trata tampoco de, nos están recortando, pero sí es una propuesta y es un compromiso, que además, como lo comentó el diputado Omar, es algo que ya está en la Constitución, es un derecho. Y si el presupuesto se va a ampliar a los 2,000 millones y ese recorte puede venir solo del legislativo, yo creo que no hay ningún problema. El Poder Ejecutivo tendrá que hacer su análisis de ley de ingresos y de presupuesto, y en el Poder Judicial, de que va a haber recorte, porque actualmente ustedes conocen la propuesta de reforma al Poder Judicial,
primero la constitucional y ya viene la de los estados. Esa es la esencia, que los jueces, magistrados y ministros ganaban unos sueldos excesivos, por encima del presidente, aun y cuando existe la disposición constitucional de que nadie puede ganar más que el presidente en el Poder Judicial. Esa disposición no se cumplía, justo por los amparos y por los recursos legales que los jueces, magistrados y ministros interponían. Entonces, respondiendo de nuevo su pregunta, si del Ejecutivo puede salir ese recurso para completar, del Legislativo, perdón, los 2,000 millones, nosotros no vamos a regatear. Ya los otros poderes tendrán que valorar sus finanzas y su ley de ingresos. Digo, abonando en este tema, definitivamente, pues también en el Congreso nosotros recibimos la propuesta de presupuesto que va a presentar el Ejecutivo el viernes 15 de noviembre, y a través de las distintas deliberaciones que haga la Comisión de Hacienda, porque también hay distintas partidas o temas, como comentaba la compañera Sol Ángel, que hay áreas de oportunidad que necesitan presupuestalmente ser atendidas, como es el tema de salud, que hay que reconocer que en materia de salud, pues el Estado es uno de los que más ha estado avanzando en la coordinación con IMSS Bienestar para efectos de que la cobertura en materia de salud esté garantizada en el Estado de Sonora, independientemente si es de cobertura federal o estatal. En materia de becas, creo que ha habido un gran consenso en el que el costo-beneficio de asignar un peso para un estudiante, una estudiante que va a primaria, secundaria, a nivel medio superior o superior, pues es realmente transformador. Y ahí es un reconocimiento a la legislatura pasada de que de manera unánime autorizaron ese recorte presupuestal. El presupuesto del Congreso del Estado es uno de los más austeros a nivel país. Desde luego también nosotros tenemos que velar de que no se ponga en riesgo el proceso legislativo. Obviamente tenemos áreas de sustancia muy importantes hacia el interior de nuestro recinto, de las áreas importantes de comunicación, de apoyo legislativo, de apoyo jurídico, obviamente del área de administración, las personas que acompañan a las distintas comisiones. Entonces es un conjunto de variables que en ese sentido la responsabilidad con la que habremos de asumir la revisión del presupuesto siempre estará presente. Desde luego en el Congreso, y quienes estamos, ahora sí hablando no como presidente del Congreso, sino como diputado, parte de una alianza, estamos acompañando al gobernador Durazo en el proyecto de transformación del Estado de Sonora, y que nadie se sorprenda de que en ese acompañamiento vayamos de la mano, en una gran coordinación con el Ejecutivo para aprobar un presupuesto que coincidimos está transformando al Estado, particularmente a través de las becas. Entonces creo que hay mucho que ver ahí. Toma la compañera, 1, 2, 3, aquí me guía mejor usted para que… Buenos días, Claudia Aguirre. Hey. Buenos días, Claudia Aguirre de Expresión Sonora. Diputados, un tema latente y que siempre está presente en cada legislatura, lo traía la diputada Yumiko y lo traía Celeste Tadei, el tema de la despenalización del aborto, lo traen en la agenda. ¿Cómo está Sonora en ese tema? ¿Cómo lo van a manejar o no? ¿O qué onda con eso? Gracias. Miren, a la presidencia del Congreso no le corresponde necesariamente dictar la agenda de los temas que se van a discutir aquí en el recinto legislativo. Existe un órgano superior en materia política, que es la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, que seguramente este tema, como otros, deben estar presentes en la discusión. Yo estoy a favor de que ningún tema se quede en el rezago, en la discusión. Y creo que es importante que esta legislatura discuta los temas que tiene que discutir, porque por un lado, estamos prontos y ávidos de la discusión de las reformas constitucionales, que consideramos que profundizan el acceso a los derechos de todas y todos los mexicanos. Y con respecto a la despenalización del aborto, ya varias legislaturas, varios estados en el país han avanzado en el tema. Entonces, seguramente, en las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, en la Comisión de Equidad de Género, tendrán que organizarse para efectos de que de manera unida propongan el tema que está en comisiones actualmente, para que se pueda discutir en la parte del Pleno. Yo, como presidente de la mesa directiva, siempre estaremos garantizando que los temas se tengan que discutir y que se discutan con la plena libertad que se tienen que discutir con las y los legisladores,
Hay temas que ya han agotado su discusión. Hay temas que ya no requieren de ir a hacer parlamento abierto, como cuando fue el tema de matrimonio igualitario. Hubo quienes decían, oye, se tuvo que haber parlamentado más, se tuvo que haber discutido más. Pero hay temas que son innegables en materia de accesibilidad, en materia de derechos, que la discusión ya está agotada y que una parte u otra parte ya no van a abonar más temas a la mesa para una discusión fundada, educada, ¿no? Sino que ya tenemos que llevarlo a discusión. Desde luego, como presidente de la mesa, los temas como este u otros se pueden proponer, pero desde luego va a depender también del trabajo que estas comisiones hagan en la materia. También la Comisión de Salud, porque la óptica del tema de la despenalización del aborto no es un asunto nada más legal. Desde luego es una óptica de justicia y derechos humanos, es una óptica en materia de salud, es una óptica de equidad, y tenemos que ser respetuosos a que estas comisiones se organicen entre ellas y acuerden entre ellas también proponer a esta Junta de Régimen Interno, la que es la Coordinación de Régimen Interno y Concertación Política, repito, que es el órgano político mayor dentro del Congreso, que define la agenda que se discute en cada sesión. No lo que se discute en cada comisión, pero sí en las sesiones. Y si en las próximas sesiones de esta legislatura habremos de discutir ese tema, pues yo hago votos para que estas comisiones lo antes posible se reúnan, se organicen y propongan la discusión del tema. Pero repito, no es un asunto que la presidencia del Congreso propone directamente. Obviamente todos los temas que se discuten los martes y los jueves de manera ordinaria, salvo las convocatorias que hace la presidencia por reformas constitucionales, deben pasar por ese proceso. Yo soy partidario de que los temas no deben de quedarse en el cajón, de que los temas hay que entrar, hay que discutirlos y obviamente siempre respetando el debido proceso. En este tema particular, de las comisiones que tienen que ver con el tema se reúnan lo antes posible para ello. Presidente, bueno, esa era parte de mi pregunta también la que está respondiendo. Si hay voluntad política por parte de los diputados en penalizar el aborto aquí en Sonora, ya que Sonora pues viene rezagado y este tema ya tiene bastantes años, es una, ¿no? La segunda, diputado, el presupuesto, volviendo al presupuesto del 2025, ¿será un trámite administrativo aquí por el Poder Legislativo o si realmente sí le van a mover comas o puntos a lo que es la propuesta del Ejecutivo, más en materia de que ya están alzando la voz alcaldes están alzando la voz ante la situación de sequía, la crisis que le está generando en sus diferentes municipios y que ya están pidiendo pues que se implementen programas así que de empleos temporales para tratar de enfrentar esta situación, si el Poder Legislativo estará prácticamente revisando de que haya los recursos, por lo que muy seguramente habrá de presentarse en los próximos meses aquí en Sonora. Política, yo creo que parte del ejercicio político es discutir los asuntos públicos y particularmente los asuntos públicos que tienen que ver con reformas a las leyes y reglas que nos norman como sociedad sonorense, pues recae particularmente en el Congreso. Dependerá de cada quien, independientemente del grupo parlamentario en el que esté, con respecto a este tema en particular, pero yo te podría decir que los temas, al menos por parte de la presidencia, la voluntad política de la presidencia es que en el Congreso siempre esté la disposición o la disponibilidad para discutir los temas que a los sonorenses les interese que se discutan en tiempo y forma, sin que se hagan rezagos en materia de accesos a derechos u otros temas. Segundo, con respecto al tema del presupuesto, miren, repito, estamos en una visión de gran coordinación y no debe sorprender que quienes emanamos del proyecto de la transformación, que somos una amplia mayoría en el Congreso, y hablándolo con mucho respeto, porque las mayorías también hay que trabajarlas con mucho respeto, sobre todo porque pensamos de manera muy similar, no necesariamente igual, pero en ese pensamiento venimos acompañando al gobernador del Estado y creemos que el proyecto del presupuesto que presentará el Ejecutivo del Estado estará encaminado a la transformación a la que se ha comprometido el gobernador con su Plan Estatal de Desarrollo, como es el caso de becas, con un presupuesto regional o municipalista para que nadie se quede detrás, que es parte del lema de generar una tierra de oportunidades. No se trata la discusión si se modifican puntos y comas, se trata de abonarle al presupuesto en caso de que hubiese un tema que no está lo suficientemente claro. Y ahí, en experiencia personal del presupuesto del 22 y del 23 hubo una gran coordinación
con las y los diputados para efectos de la detección que en su momento había, tanto de diputados aliados como diputados de oposición, para fortalecer las disposiciones en materia de ingresos y en materia de egresos. Entonces vamos a esperar a cómo viene la presentación del presupuesto y si hay áreas de oportunidad, porque el gobernador también lo ha hecho de manera muy transparente. Si hay algo que se deba cantar como un foul, que se cante. Como he comentado mucho a quienes están en su equipo de trabajo y nosotros en una coordinación política desde el legislativo acompañando al gobernador y desde luego también acompañando a la presidenta Sheinbaum, porque Sonora no es un estado aislado de la República, queremos que Sonora sea uno de los estados que siga beneficiándose también del presupuesto federal como lo fue con el presidente López Obrador. Entonces, ¿qué nos toca a los diputados? Ayudarle al gobernador a dotarle de mayor capacidad para la gestión de recursos públicos federales. Y desde luego a sensibilizar al Ejecutivo donde hay áreas de oportunidad, por ejemplo. Si en el tema del Estado existe una coyuntura por temas de sequía, pues tendremos que ver las leyes de municipios, las leyes de ingresos municipales para efectos de salud. De que por un lado no se cometan acciones de inconstitucionalidad, como 53 municipios fueron declarados, algunos conceptos de sus leyes de ingresos se declararon inconstitucionales. Entonces hay una mayor responsabilidad por parte del legislativo de revisar con mayor claridad esas leyes de ingresos de los municipios. Y desde luego reconocemos que el gobierno del Estado está haciendo de manera puntual la identificación de esta problemática y no es ajeno al problema. Vemos a un gobernador que siempre participa de frente en la atención de los problemas y que si esto requiere de reasignaciones presupuestales para que, pozos, líneas de conducción, motores para pozos nuevos, entre otras actividades, pipas o lo que fuese, es para poder garantizar sobre todo el agua, el consumo humano y que ningún municipio se quede rezagado en esa materia. Y las grandes obras que requiere el Estado en materia hídrica también, como se lograron 2 proyectos de acueductos importantes en el Estado recientemente, el acueducto Con los Eris y el acueducto como parte del Plan de Justicia Mayo-Guarijío, del acueducto en Álamos. Entonces creo que ha habido una gran responsabilidad de reconocimiento del gobernador al tema del problema hídrico, razón por la cual presentó el año pasado su plan hídrico, que no existía en Sonora un plan hídrico que le dé una visión de políticas y de acciones claves hacia donde tenemos que ir más allá de un color político, sino la necesidad de agua nos exige ponernos de acuerdo, de la gobernanza en las diferentes áreas para ponernos de acuerdo qué vamos a hacer y cómo vamos a administrar este problema para el mediano o largo plazo. Y ahí es donde vemos al gobernador y creo que el proyecto de presupuesto está encaminado con esa visión. No ha habido una incongruencia política ni administrativa por parte del gobernador Durazo en materia presupuestal. El gobernador ha planteado profundizar que Sonora esté en la punta de lanza de la frontera norte, que Sonora sea punta de lanza en inversiones, que Sonora sea punta de lanza en generación de empleos, que Sonora sea punta de lanza en materia de accesibilidad, en materia de derechos humanos, en materia de salud, de educación. Y todo eso conlleva una gran estrategia de gobernabilidad. Y en este tema particular de la sequía, de la situación hídrica que vemos en Sonora, es un tema de gobernabilidad. Y ahí es donde el gobernador ha estado presente, si es sequía, si es un tema de seguridad, si es un tema de sindicatos, si es un tema de madres buscadoras, si es un tema de empresarios, si es un tema del que sea, ha estado presente en los asuntos de gobernabilidad. Y el presupuesto refleja acciones para la gobernabilidad. Entonces yo espero que el presupuesto de este 15 de noviembre venga en ese sentido. Un presupuesto con mucha claridad de estrategia de ingresos y mayor claridad en el destino de gasto de cada uno de esos rubros para que el Estado pueda seguir profundizando, consolidando su liderazgo y profundizando el acceso a derechos y que ningún sonorense se quede atrás. Por eso es que en materia de leyes de ingresos hay una gran atención que por parte del legislativo, ¿qué estamos haciendo? Apoyando a la diputada Rebeca Silva, que es la diputada presidenta de la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, quien ha solicitado mayor apoyo para la revisión de leyes de ingresos de los municipios. Son 72 municipios, 53 de los cuales ya tuvieron observaciones constitucionales de que ciertos rubros aplicados en sus leyes de ingresos no resultaron viables para ellos. ¿Mande? Habrá que ver cómo viene la materia del presupuesto. Pero también el punto aquí es que la modernidad administrativa y presupuestaria que presente el Estado también venga en una justificación del destino del gasto. Porque cada peso que se reasigna, ya sea a través de una reasignación de recursos o a través de impuestos adicionales o recursos extraordinarios a través de financiamientos, del que sea, han tenido un destino muy claro. Y ahí es el acompañamiento también de decirle, por un lado, adelante con esas inversiones, pero también adelante con la rendición de cuentas en materia del gasto. Yo creo que
Para el próximo martes, la rueda de prensa del Congreso va a estar muy interesante. Vamos a invitar a la compañera diputada Elisa Ayard para platicar de los avances en materia de planeación de la revisión del presupuesto 2025. Vamos a tomar una pregunta más antes, porque a las 11 tenemos sesión. Adelante, cerramos. Acá, y acá cerramos acá dos más. De que la compañera Solángel atinadamente tocó el tema de la problemática de ISTESON. Hace 2 legislaturas el entonces director de ISTESON vino aquí a sociabilizar con los diputados una posible reforma a la ley de ISTESON. Los diputados le dijeron, bueno, pues vamos a hacer una comisión. Pues yo creo que todavía están trabajando en la comisión, porque no hemos sabido nada qué pasó con esa comisión. El ISTESON a veces da una buena, una mala, siguen latentes los problemas, si no, no hubiera manifestaciones. Hay posibilidad de que el Congreso le entre al tema de reformar. ¿Hace falta una reforma al ISTESON? ¿O la vamos a dejar pues así? Miren, el ISTESON y otros aspectos están ávidos de tener reformas. Al final de cuentas es el quehacer legislativo de revisar la norma que existe para ver cómo se puede modernizar y que atienda las necesidades actuales y futuras. En materia de ISTESON, yo sí reconozco que el gobierno del Estado ha hecho un gran avance en el trabajo con los pensionados, particularmente con los pensionados sindicalizados de la sección 28 y 54. Y las propuestas de reformas que pudiese haber en materia de edad para el retiro, en pensiones, o la edad para jubilaciones, pues son temas que ya se reformaron en 2005 y habrá que ver la propuesta hacia adelante. El ISTESON tiene una gran necesidad financiera que hay que reconocerla, y eso se ha manifestado en la parte presupuestaria. Seguramente en el presupuesto del viernes habremos de observarla. Lo importante es que no haya rezagos en materia de salud y en materia de pensiones. Esa es la parte esencial, a la par de las transformaciones jurídicas que pueda requerir el ISTESON para ser más eficiente, como lo ha planteado el gobernador. El gobernador planteó una reforma a la ley orgánica del Estado para hacerlo más eficiente. Dentro de esa eficiencia también darle mayor reconocimiento al Instituto Sonorense de la Mujer, que lo crea Secretaría y que autorizamos aquí en el Congreso. En ese acompañamiento es donde queremos estar con el gobernador, y si también vendrá el secretario de Hacienda o el titular de ISTESON a plantear iniciativas del Ejecutivo que le den mayor eficiencia financiera al ISTESON, pues tendremos que revisarla. Desconozco esa iniciativa de años atrás, pero lo que sí puedo saber es que de años previos no se vio el ISTESON de una manera integral. Y eso conllevó a que se acumularan solicitudes de pensiones, se acumularan solicitudes de jubilaciones, se acumularan adeudos de la Secretaría de Hacienda con el ISTESON y el ISTESON con diferentes obligados con los que tenía. Y eso es lo que se ha estado resolviendo. Cuesta dinero, cuesta atenderlo, pero es el rumbo correcto, porque no podemos cargarle a un jubilado, a un pensionado, la irresponsabilidad del pasado y decirle al pensionado: no vas a recibir tu pensión este próximo 15 de noviembre porque pues Claudia Pavlovich y porque Guillermo Padres y porque todos los que queramos hacia atrás. El problema ya está y al jubilado no le interesa cómo se generó el problema. El jubilado tiene derechos adquiridos y esos son los que se tienen que atender. Vamos hacia atrás y con eso vamos a cerrar con ustedes, por favor. Aquí sigue el compañero de mí. Es que por la luz no alcanzo a ver quién va primero. Sí. El que levante la mano más alto. Yo ya. Oiga, cerramos con ustedes dos, por favor. Ok, gracias, diputados. Bueno, preguntarle a los dos si en este recorte que posiblemente se va a dar, que ya han dicho algunos legisladores, compañeros de ustedes, que sí viene un recorte al Congreso del Estado, si el gobernador tiene esa facultad para decidir sobre el Congreso, porque entiendo yo que es una soberanía y un poder distinto al Ejecutivo, si tiene esa facultad. Y lo otro, si de darse este recorte presupuestal, ustedes van a también, no sé, alcanzar su sueldo, reducir su sueldo, porque no vemos, o al menos no han sido transparentes los diputados, y no ustedes nada más, en otras legislaturas, que su sueldo se reduzca. Mira, en materia presupuestal, el Congreso en el 2022 tuvo un recorte de 824 millones de pesos a 420. O sea, fue el recorte del 50%. Posteriormente fue creciendo, o ha venido creciendo con respecto a la parte inflacionaria, 453. El presupuesto del 2024 es 499. En ese orden tendrá que estar aproximadamente el presupuesto. ¿Qué es lo importante de trabajar de manera coordinada con el Ejecutivo y que provengamos una gran mayoría de esa visión de transformación? Que siempre tenemos que estar buscando de dónde hacer más.
sin caer en un austericidio, pero sí buscar de dónde puedes hacer más. El legislativo incluso podría sumarse también a hacer compras consolidadas junto con el gobierno del Estado, por ejemplo. Eso no te limita. Y no significa que el gobierno del Estado esté por encima del legislativo, de ninguna manera. Somos poderes independientes que trabajamos de manera coordinada y de manera con mayor más armonizada, porque queremos lo mismo para el Estado de Sonora. En ese sentido, creo que si existe una propuesta por parte del Ejecutivo que lleva a eficientar más el gasto por parte de los poderes, no nomás al legislativo, al judicial y los demás órganos autónomos, como el ISAF, el Instituto Estatal Electoral y los demás, pues tendríamos que revisar en qué términos se estaría planteando y qué destino se estaría llevando. Yo no veo que hubiese alguna discusión con respecto a la defensa de un recurso particular castigando un programa social, por ejemplo. Y yo creo que la naturaleza de la transformación, quienes formamos parte de ello, lo vemos así, siempre también respetando los equilibrios. Y el Congreso es un equilibrio, somos 33 diputados y diputadas. En el Ejecutivo es una unidad. Y en ese equilibrio, en ese consenso, es donde se tiene que trabajar políticamente para que el Congreso pueda seguir siendo cada vez más eficiente, atendiendo temas, como lo ha mencionado el compañero, en materia de gasto, en materia de transparencia, en materia de comunicación, etcétera, etcétera. Porque es importante que el Congreso, y parte también importante de esta rueda de prensa es que el Congreso debe avanzar en la difusión de las actividades que está haciendo. ¿Qué está pasando dentro del Congreso? ¿Y por qué es importante para la gente de Sonora lo que sucede al interior del Congreso? ¿Cómo está organizado el Congreso hacia el interior? ¿Qué se está discutiendo en el Congreso? ¿Y por qué lo que se discute es importante y es valioso para la gente? Y un punto importante en la discusión, desde luego, es la parte presupuestal, donde el reconocimiento también del Estado hacia el Congreso es que el Congreso aliado no es un Congreso de trámite, es un Congreso de equilibrios, porque también ayudamos a la estabilidad y al desarrollo político del Estado de Sonora. Adelante, Gilberto, y terminaríamos la reunión. Sueldos, no me contestaron el asunto de sus sueldos, si va a alcanzar, o sea, también van a ustedes reducir sueldos. Los congresos, como órgano autónomo, está presentando un presupuesto, así lo marca la ley de ingresos, la ley de presupuestos, es que los órganos autónomos presentan un presupuesto siempre igual o mayor. El gobierno del Estado no tiene la facultad para presentar un presupuesto menor de los órganos autónomos, es el órgano autónomo hacia su interior, hacia su vida política y hacia sus políticas internas que deciden la propuesta de presupuesto. Es decir, que si ahora el presupuesto del Congreso son 499, el Ejecutivo no puede mandar una propuesta de 400, no te la puede imponer, legalmente no está facultado para ello. El Congreso, si hace un acuerdo hacia el interior, o los órganos autónomos hacen un acuerdo hacia el interior, de acuerdo a su vida política interna, ese es otro tema en el cual el gobierno del Estado no participa. Adelante. Entonces, hay un proyecto federal muy importante en relación a vivienda, la construcción de vivienda, que va a representar la compra o la adquisición de terrenos en los distintos estados donde se van a construir esas miles de viviendas ya anunciadas. Los titulares de COBES y de bienes y concesiones, diputado, han coincidido históricamente que los municipios tienen un problema muy grave de fondo legal, de reserva territorial. ¿Implicaría eso modificaciones en las leyes para uso y tenencia de los terrenos en los distintos municipios donde estas viviendas se vayan a construir? La pregunta es si ustedes ya están contemplando todo eso o si este proyecto federal pues viene a adquirir esos terrenos de forma automática, ya sea por compra o por mire, se me fue la palabra, la expropiación, sí, por un bien común. ¿Quieres comentar el tema? Miren, el objetivo que ha planteado la presidenta Sheinbaum de la construcción de 1 millón de viviendas, pues no es un reto menor y definitivamente tiene que estar acompañado por reglas o en su caso reformas. Habrá que revisar con la Comisión de Hacienda, de Vivienda aquí en el Congreso, que participa en una comisión intersecretarial o interinstitucional, mejor dicho, interinstitucional, con el Ejecutivo para efectos de que Sonora no se vaya a quedar atrás de esa oportunidad de recibir los recursos federales porque cierto artículo o cierto procedimiento jurídico se lo impide. Entonces, desde luego,
me llevo ese tema para revisar con la presidenta de la Comisión de Vivienda y en la próxima sesión podríamos abordar más el tema, porque yo desconozco claramente, no sé el alcance del mecanismo para la ejecución de ese programa. Hasta ahorita no lo hemos revisado acá, y si requiere de alguna actualización o de nuevas leyes o reformar las actuales para efectos de que el Estado de Sonora reduzca el rezago en materia de vivienda que existe también en el Estado de Sonora, pues obviamente tenemos que acompañar la parte ejecutiva. Por eso también mencioné al principio de esta rueda de prensa que el quehacer legislativo, particularmente en el tema de acompañamiento al gobierno del Estado y acompañamiento al gobierno federal para que Sonora no se quede atrás de oportunidades tan importantes en materia de derechos como es el caso de vivienda. Agradecerles a todas y a todos por su participación. Muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Invitarles a que nos sigan en la sesión del Pleno. Gracias a ustedes.